Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Abrimos las puertas de la Muga después de cerrarlas ayer en Baluarte con éxito, al menos con gran satisfacción tras la ceremonia de entrega de los terceros premios Navarra Televisión, premiados como la cantante navarra Amaia Romero, también la atleta Maitane Melero, el grupo Idoate, el teléfono de la Esperanza, Ujue como pueblo ejemplar y la comparsa de Gigantes. Fueron los premiados en una gala repleta con más de 1000 personas que abarrotaron el Palacio de Congresos. Nuestra palabra hoy y siempre es gracias a todos ustedes que lo hicieron posible. Pero vuelve la realidad y el día a día político no cesa en nuestro entorno. Hoy hablamos precisamente de la actividad parlamentaria y traemos al debate parlamentario las inversiones sostenibles. El Gobierno de Navarra va a gastar 35 millones de euros en inversiones sociales y no los 113 que en principio pactó con el cuatripartito. Además, hoy nos ocupamos y preocupamos por la situación de las madres que reclaman la devolución del IRPF. Un tema que, según la oposición, duele al cuatripartito. El veto a debatir la devolución a las madres, indica la oposición, madres navarras que no van a recibir lo retenido entre 2014 y 2018. Un tema que no se va a tratar en el debate presupuestario, pero sí aquí en el debate de la Muga que comienza ahora mismo. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Retenciones IRPF y madres navarras que insisten en la devolución de ese dinero y lo van a hacer por la vía judicial. En eso están trabajando un grupo de madres. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué Navarra se encuentra en esta situación frente al resto del Estado? A partir de 2019 cambiará la situación. ¿Y por qué no ahora? Son preguntas que lanzamos hoy a los responsables parlamentarios que nos acompañan. En este caso, damos la bienvenida a Mayorga Ramírez, parlamentario de H. Bildu. Gabón, muy buenas noches. Gabón, muy buenas Gracias noches. por acompañarnos. Mayorga, hacíamos referencia precisamente a la gala en la que participabas, ¿verdad? Sí, la verdad que estuvo muy bien, muy divertida, muy dinámica y la verdad pues que fue un placer ver pues, tanto reconocimiento y a personas y también al pueblo de Ujue, cercano al mío, que está allá, y que hacemos una romería todos los años allá por el mes de abril, mayo y sobre todo pues ver reconocidas tantas personas, las que fueron premiadas pero también las que fueron nominadas, que yo creo que todas ellas pues merecen una felicitación. Damos también la bienvenida a Unai Walde, parlamentario de Geroa Bai, que en esta edición no ha podido estar en la gala, ¿verdad? Pues Unai, no, bienvenido, buenas noches. Gabón, buenas noches. En las dos ediciones anteriores estuve, pero ayer la verdad es que no pude acudir por compromisos también pues del Parlamento y de otras cuestiones. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Inma Jurío, responsable o representante parlamentaria del Partido Socialista. Inma, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo también agradeceros la gala de ayer, la verdad es que estuvimos súper a gusto. El comentario general era que había estado muy entretenida y efectivamente, como ha dicho Mayorga, fue muy dinámica. Yo creo que todos los que estuvimos allá salimos encantados de la vida y además hubo una talla muy alta, tanto de galardonados como de nominados. Sergio Sayas, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, pues yo también estuve y la verdad es que fue una gozada de gala, fue amena, fue divertida, las actuaciones estuvieron fenomenal, nos reímos mucho también con Aroa, como siempre,
y yo creo que os habéis puesto el listón muy alto, así que enhorabuena por la organización y también a los premiados. Muchísimas gracias, la verdad es que nosotros lo hacemos todo lo mejor que podemos para disfrutarlo y para que ustedes, por supuesto, lo disfruten. Bueno, comenzamos con este acercamiento a nuestros responsables parlamentarios y vamos ahora a uno de los temas que desde luego está siendo uno de los temas estrella, podríamos decir, de esta legislatura. El pasado lunes en Mesa y Junta de Portavoces se habló de esa devolución del IRPF a esas exenciones entre 2014-2018 a madres navarras. Y estas fueron las posturas de los grupos. ¿Las recordamos? El cuatripartito veta el debate de las enmiendas de la oposición para que se devuelva el IRPF por las bajas de maternidad, que a diferencia del resto del Estado no va a pagarse en Navarra. Los partidos del Gobierno han rechazado las enmiendas presentadas por la oposición en este sentido. No es que ya esté en contra de que se les devuelva, es que ni siquiera quiere que en el espacio de debate de todos los navarros y todas las navarras que es este Parlamento haya debate para la devolución de las prestaciones de IRPF por maternidad. Una radicalidad absoluta una vez más se ha vuelto a impedir porque les avergüenza tener que volver a posicionarse diciendo que no a esa medida. PSN recurrirá a la inadmisión de su enmienda para que se postulen los servicios jurídicos del Parlamento, pero en el caso de la enmienda de UPN inadmitida, el cuatripartito ha votado en contra, pese a que los letrados del Parlamento han dicho que sí podía presentarse. A las madres se les han robado 45 millones de euros que no se les devuelven y a UPN, a nosotros, a los grupos parlamentarios, se nos hurta, se nos roba el debate, porque saben que las madres tienen derecho y no se les quiere reconocer ese derecho. Y tienen miedo porque ya dudan de que ante una medida que, como digo, es justa, puede haber parlamentarios de algunas formaciones políticas que terminaran votando con UPN y terminarán haciendo que efectivamente se devolviera el IRPF a las madres. El cuatripartito rechaza el debate de esas enmiendas porque dicen supone un incremento del gasto. En comisión aceptaron la enmienda de UPN, pero hoy han cambiado de postura tras aprobar el Ejecutivo de Barcos un informe jurídico contrario a esa enmienda en una sesión de gobierno celebrada hoy mismo. Hemos rechazado esta enmienda porque supone un aumento de gasto. Supone, por lo tanto, un desequilibrio en los presupuestos, es una cantidad de dinero suficiente como para tomársela en serio. El criterio jurídico es discutible, el criterio jurídico que se sostiene por parte de los letrados del Parlamento es que no conllevaría la aprobación de esa enmienda un incremento del gasto, lo cual es falso. El debate de las enmiendas a los presupuestos de Navarra ha comenzado a mediodía en la Comisión de Hacienda y se prolongará hasta el viernes, cuando se aprobará el dictamen. La oposición volverá a intentar la devolución de la baja de maternidad a través de la presentación de enmiendas sin voce. Así está la situación al principio de la semana. El lunes es lo que daba de sí este tema, que continuará seguro que sí, ¿no? Hasta al menos el viernes. Conocemos de cerca la postura del Gobierno. Señor Ugalde, ¿por qué la situación en Navarra difiere del resto de España? Y esa preocupación, argumento que esgrime Gero Abay, de incremento de gasto y cierto desequilibrio en el presupuesto. Sí, bueno, ¿por qué difiere del resto de España? Pues porque en el resto de España y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que son, digamos, los dos regímenes fiscales con los que convivimos, la redacción de este artículo no era la misma que la que se hizo en Navarra. En Navarra, lo que se hizo en el año 2012 es, con premeditación y desde una absoluta claridad, eliminar la exención a las prestaciones por maternidad en su norma fiscal. Y eso tiene unos responsables, lo hicieron UPN, PSN y Partido Popular, y eso provoca que en este momento no se pueda hacer una interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo como se está haciendo en la Comunidad Autónoma Vasca o en el territorio común, digamos, en el resto del Estado. Esto provoca que pues sea una problemática jurídica mayor la que se produce en Navarra. Y ahora lo que es paradójico es que sean estos tres partidos precisamente los que están planteando fórmulas imposibles y fórmulas de escasa seguridad jurídica para poder hacerlo. Y lo que están haciendo es estirar el chicle de ese debate, y ahora lo hacen en la vía del presupuesto a través de unas enmiendas que, lógicamente, en lo que supone el fondo, pues descuajeringan económicamente el presupuesto, es decir, descuajeringan las inversiones que ese presupuesto contempla en educación, en sanidad, en derechos sociales, para volver a intentar resucitar un debate que es que ya se ha producido 5 veces. Entonces, la postura de Gero Abay y la postura del resto de miembros del cuatripartito es clara. Dado que se suprimió esa exención,
la posición nuestra ha sido aprobar una deducción en el cual se aplica a las prestaciones por maternidad en función de la renta una serie de deducciones y que entró en vigor o entrará en vigor en el año 2019, se aprobó este año. Lo otro es absolutamente invisible porque la situación no es la misma en el régimen foral de Navarra que en el resto del Estado, precisamente por esa supresión del 2012 de estos tres partidos. Deducción versus exención, pero está claro que a las madres navarras, las que están trabajando en esta dirección crítica, en este caso con el planteamiento que hace el Gobierno, este planteamiento no les convence, ¿no, señor Ramírez? ¿Cuál es el mensaje que tiene también usted como miembro del Gobierno cuatripartito, a las madres que siguen reclamando y lo están haciendo vía judicial y administrativa? Hombre, yo creo que en este debate pues hay mucho se está utilizando pues muchas imprecisiones utilizadas de manera tendenciosa al objeto de intentar generar un relato para minar lo que es el cuatripartito y su esfuerzo para revertir todos los recortes, si me explico. Fue en el año 2012 con los votos en contra de aquellos que ahora somos mayoría en el Parlamento de Navarra, quienes decidieron que en Navarra las madres no tuviesen exentas las rentas que habían generado durante su situación de maternidad y por lo tanto pues no tuviese que cotizar sobre ellas. Fue una decisión expresa, además lo hicieron mucho mejor que en el resto de Estado y en la Comunidad Autónoma Vasca, porque la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que no queda clara en la redacción de esas normas la voluntad del legislador, en este caso a instancias del Partido Popular. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Navarra UPN, PSN y el Partido Popular hicieron, hasta en 2 ocasiones, figura en la memoria de la ley, luego en una enmienda in voce hecha a última hora para clarificar por si alguien tenía alguna duda, que las madres iban a quedar exentas. El equipo del cuatripartito, uno de los objetivos que se marcó era el revertir todos esos recortes y hacerlo además de una manera viable y cuanto más justa mejor, y por lo tanto antes de que se generase toda esta polémica y de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia, antes, desde el cuatripartito ya se había puesto en marcha un proyecto de ley al objeto de que lo que fue en el 2012 unas exenciones tributase como unas deducciones, de tal forma que no todas las percepciones tuviesen el mismo tratamiento fiscal, sino tuviesen un mejor tratamiento fiscal las rentas más bajas, entendiendo que las exenciones solamente afectan a aquellas personas que estaban, que tenían, por lo tanto, rentas de trabajo. Incluso es muy significativo cómo los grupos parlamentarios que ahora braman y ponen el grito en el cielo, a esa ley no le habían presentado ningún tipo de enmienda para recuperar la exención, sino que fue a rebufo de la polémica cuando empezaron a generar. Digo esto porque... Y hay que reconocer al partido que en este momento no está aquí, que es el Partido Popular, y a la señora Ana Beltrán, que fue la primera que presentó un proyecto de ley. Un proyecto de ley que, por cierto, se debatió y se votó en el Parlamento. Posteriormente fue Unión del Pueblo Navarro, detrás de UPN, y se votó y se debatió en el Parlamento. El Partido Socialista presentó también unas enmiendas posteriormente y se debatió y se votó en el Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre en el debate presupuestario? ¿Qué es lo que quieren resucitar, en este caso la polémica UPN y Partido Socialista aquí presentes? Pues que tiene unas reglas, unas normas, y es una norma básica. Si usted quiere destinar 45 millones para un objeto, me tiene que decir de dónde lo quito, y ahí es donde UPN y PSN tienen el problema, y es que no quieren decir que el abonar esas cantidades en estos momentos supondría el reducir el presupuesto en sanidad, en educación, y es más cómodo hacer una enmienda chapuza, como la que han hecho, que el informe jurídico del propio gobierno dice claridad. Y termino con una cuestión. Hemos oído pues caer en la radicalidad del me pico, me voy y le doy una patada al calderete con respecto a una enmienda de UPN y el Partido Popular que abandonaron la comisión. Pues bien, esto no ha sucedido nunca, tuvimos que oír. Cuando estaban gobernando el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro, 166 enmiendas vetaron ustedes. Por lo tanto, no sean tan cínicos y pónganse a trabajar. Seguimos adelante, que la señora Inma Jorio pide paso también. ¿Es más justo el planteamiento que hace el Gobierno cuatripartito, con una mirada muy crítica a la decisión tomada en 2012 a grupos como Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista y Partido Popular, o no? Pues no, aquí estamos viendo que están dando demasiadas explicaciones para justificar lo que es injustificable. Efectivamente, en el 2012 se salió una ley donde dio lugar a que no se aplicase esa exención. Que no nos mientan,
porque no votaron en contra concretamente de esa medida. Si usted examina el debate parlamentario, nadie que creo que usted intervino, señor Ramírez, manifestó nada. Votaron en contra de todo el proyecto, donde se hablaba de deducción por vivienda, donde se hablaba de sociedades, que es el debate que ustedes mantuvieron, porque el debate lo podemos ver todos y está abierto a todos. Bueno, fuera de todo eso, mucho más allá. Aquí hemos llegado a un momento en que se trata de voluntad política. Ustedes, con todo esto que nos han estado explicando, que querían cambiar todo esto que se hicieron durante las legislaturas anteriores, han tenido 3 años y medio para llevarlo a cabo y no lo han hecho. Pero es que no lo han hecho en 3 años y medio, ni lo van a volver a hacer de ahora en adelante en el poco tiempo que les queda. Y el resultado es que las madres navarras se quedan en peor situación que el resto de las madres de España y el resto de todas las madres. Y si comparamos legislación, podemos matizar, por ejemplo, la legislación que regía en Álava y donde la voluntad del legislador también fue clara, y sin embargo no van a tener ningún problema en devolver las prestaciones por las que tributaron del 2014 al 2018 y establecen a partir del 2019, ya antes, la exención, cosa que el Gobierno de Navarra no está haciendo, pero para más INRI, no tergiverse, no haga demagogia con las enmiendas que se han presentado. Yo hablaré por la que hemos presentado nosotros. Nosotros solo pedimos que el Gobierno habilitase un procedimiento para que en plazos sucesivos y en diferentes periodos tributarios pudiese devolver ese impuesto. ¿Quién le ha dicho que el Gobierno no puede dictar una normativa que acuerde la devolución a partir del 2020? ¿Quién descuajeringa? No descuajeringamos nadie. Usted está haciendo demagogia y están hurtando del debate parlamentario, que es la sede del debate político por excelencia, la posibilidad de que los otros grupos políticos que no sean ustedes discutan que las madres recuperen lo que no han cobrado durante todos estos años. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque es un debate que está en la calle, porque es un debate que les hace mucho daño y porque no se entiende que grupos progresistas y de izquierdas apoyen esa medida y tienen mucho miedo a que en algún momento algún voto les descuajeringue efectivamente ese grupo cerrado y bastante dictatorial que está hurtando el debate en el Parlamento y que salga otra medida. Sí, señora Jurio, escuchamos la opinión también de Unión del Pueblo Navarro, que en más de una ocasión ha hablado de discriminación hacia las madres. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Pues en primer lugar, yo creo que lo que hemos visto esta semana en el Parlamento es un ejemplo de totalitarismo que no habíamos visto nunca en la sede parlamentaria. Y es lamentable que eso se haya producido, pero desde luego es mucho más que lo haga un gobierno que se acuerdan de cuando le oíamos hablar del rodillo parlamentario del anterior gobierno. ¿Se acuerdan ustedes de cuando decían del rodillo? Ustedes no solo han actuado con rodillo votando que no a cualquier enmienda que no sea las que ustedes presentan, es que además han actuado con totalitarismo impidiendo que enmiendas se puedan debatir. Y eso no es normal, porque tienen un informe jurídico de los servicios del Parlamento, que son los que vinculan al Parlamento, que les están diciendo lo contrario de lo que ustedes han hecho. Y además de ser una medida totalitaria, lo que evidencia es la falta de respeto que tienen ustedes por el lugar donde se representa a los ciudadanos navarros, que es el Parlamento. Porque ustedes han cogido el criterio del gobierno, que es un criterio de parte, en lugar de coger el criterio del Parlamento, que es una institución por sí misma independiente, que representa a los ciudadanos navarros y cuyos servicios jurídicos han dicho lo contrario de lo que dice el gobierno. Por tanto, las madres navarras no van a cobrar la retención del IRPF porque a ustedes no les da la gana. Y a partir de aquí lo vendan como quieran, porque lo que ha cambiado del 2012 a hoy es que hay una sentencia del Tribunal Supremo y Navarra va a ser la única comunidad que no la va a tener en cuenta, y no la va a tener en cuenta porque sus prioridades no son las madres, porque sus prioridades son otras, porque hemos visto el sectarismo con el que ustedes han gobernado estos 4 años en esta comunidad, porque hemos visto cómo un gobierno que se decía social no ha impulsado una medida social en 4 años, porque han dado una patada a las madres absolutamente
absolutamente injustificable. Y porque ustedes vinieron siendo el gobierno del cambio y se van a ir siendo el gobierno del engaño. Ese habrá sido su balance de los 4 años. Falta de voluntad política, dice la oposición, señor Walde. Justificar lo injustificable a mí me parece tener la posición que se ha tenido, porque aquí al final cada uno se demuestra por sus hechos, es decir, tener la posición que se ha tenido al suprimir, al fulminar, al quitar, al hacer desaparecer de forma premeditada, clara y sin ninguna duda aquella exención, lo cual provoca una situación jurídica que impide que se pueda hacer lo que se hace en la Comunidad Autónoma Vasca y en el resto del territorio del Estado, votar en contra de la deducción, también por parte de esos 3 grupos, porque suprimieron aquella exención y han votado también en contra de la deducción de las prestaciones por maternidad que ha aplicado el cuatripartito y hacer este electoralismo y situarse, señor Sayas, y situarse ahora de aprovechateguis e intentar hacer electoralismo con esta cuestión del que son los principales responsables, lo que le parece la enmienda, la ley que ha hecho el cuatripartito, responsables, cuando han sido ellos quienes la han fulminado. Y luego, bueno, determinadas afirmaciones que se hacen aquí, yo creía que UPN ya se iba a callar con este argumento de que es la primera vez en la historia de esta comunidad que se inadmiten enmiendas, que se veta con los argumentos que ustedes han dado una vez que han pasado la mesa y que van a la mesa de la comisión. En el año 2012, lo ha recordado el señor Ramírez, en el año 2012, todas las enmiendas que suponían incremento de gasto, con un informe jurídico del Parlamento a favor, todas las que no venían, con un informe jurídico del Parlamento, todas las que no venían. Es la primera vez que ustedes se saltan un informe jurídico del Parlamento con su mayoría en la mesa. Y eso es totalitarismo parlamentario. Todas las que no venían del acuerdo que en cada momento tenía UPN, en su momento con PSN o en otros momentos con CDN, todas las que no venían de ahí, rodillo en misericordia. Pero ustedes 166 enmiendas tiradas. Ustedes, si no han aprobado ni una sola, y no se admitía ni al debate, es decir, que es la primera vez en la historia de la que se inadmiten enmiendas en el debate presupuestario. Ni por lavar la cara, señor Walde. Yo creo que más allá de una falsedad detrás de otra para intentar seguir estirando este tema y este chicle con afán electoral. Yo creo que más allá de todo esto, y que bueno, quien en cada momento ostenta las mayorías en un parlamento y quiere salvar a su gobierno y quiere que no entre y quiere que no se realicen determinadas cosas, creo que lo que principalmente se está achacando a los grupos que sustentan el gobierno, al llamado cuatripartito, son las formas. Ustedes vinieron con unas formas totalmente diferentes. Ustedes vinieron con la forma de la transparencia. Ustedes vinieron con la forma de la posibilidad, con hacer del Parlamento la casa de todos, criticando actuaciones anteriores. Y sin embargo, lo único que estamos viendo es una frase que yo me voy a callar, pero que termina con los mismos collares. Están utilizando ustedes las mismas formas que ustedes criticaban. Y creo que eso es lo que se les achaca por parte del resto de los grupos parlamentarios y lo que se les achaca en la calle. Ustedes vinieron a hacer otras cosas y eso fue lo que vendieron. Y vemos que están haciendo lo mismo y de las mismas maneras que aquellos a los que criticasen. Y creo que eso es lo más discutible de todo. Yo quisiera indicar que, bueno, que desgraciadamente yo no me voy a poner al nivel de determinados argumentos porque entiendo que se está utilizando la grosería y la bulla para no entrar en el debate jurídico de un tema que tiene unos matices jurídicos. En primer lugar, decía el señor Sayas, esto es totalitarismo. Fíjese, tengo aquí el acuerdo firmado, por cierto, por el consejero secretario del Gobierno de Navarra, un tal Roberto Jiménez Allí, secretario general del Partido Socialista, por el cual el 24 de noviembre, frente a los criterios de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra y de la mesa de la comisión, vetaron 159 enmiendas. ¿Por qué no tenían contrapartida? No, porque era una contrapartida como el tren de alta velocidad y consideraban que esas no podían utilizarse. Es decir, no es ya como en este caso que ni siquiera dice dónde se van a sacar los 45 millones, sino que en el año 2011 el señor Roberto Jiménez Allí anuló y vetó 159 enmiendas en contra de los criterios de los servicios jurídicos. Primera cuestión. No estamos criticando nosotros lo que ha rechazado el gobierno, estamos criticando lo que ha rechazado el Parlamento. Segunda cuestión. Nosotros estamos criticando eso. No, segunda cuestión. Es que no confunda usted. Es que esta decisión fue a Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces decidió anularlas y vetarlas. Las 159 en primera cuestión. En segundo lugar, dice el señor Sayas, los servicios jurídicos del Parlamento son los que dictaminan y deben decidir cuáles admiten o no.
Pues fíjense, los mismos servicios del Parlamento dicen que las enmiendas del Partido Socialista deben inadmitirse por su escaso rigor jurídico, etcétera, etcétera, por no tratarse de un tema que se está abordando. Es decir, no utilicemos a los servicios jurídicos... De otra ley, No. Me estás hablando de otra ley, de la del IRPF. Si usted me deja terminar, y si quiere hablamos de los documentos. Es que la enmienda que ha planteado el Partido Socialista... Jurídicamente los discutimos. ¿Ves? Pero los letrados del Parlamento de Navarra han determinado que deben inadmitirse. Por lo tanto, ya no es un capricho de los portavoces del cuatripartito, sino que es una valoración jurídica en la cual sí, porque ustedes quizá en estos momentos quieren darle una pata al calderete y tirar el reglamento a la papelera, pero el artículo 154.3 dice claramente que para que una enmienda en presupuesto sea admitida tiene que tener una contrapartida económica. Y lo que no puede hacerse es precisamente lo que hace la enmienda 34, numerada con el 34 de UPN, y que luego ustedes la han firmado también in voce en la comisión. Y lo que no puede hacerse es decir, queremos gastar 45 millones de euros, pero sin decir de dónde se quita, porque esas son las reglas del Parlamento de Navarra y en su ley foral de reglamento. Por lo tanto... El señor Ramírez alude constantemente, o en varias ocasiones lo ha hecho, a esos 45 millones que, según su criterio, la oposición no concreta de dónde hay que quitar ese dinero para poner en esto. Vamos a ver, señor Ramírez, es que le voy a explicar una cosa que es que usted lo sabe perfectamente, pero está tratando de engañar. Sí. Una cosa es que el informe del Gobierno, el Gobierno inadmita algunas enmiendas a las que tiene derecho para inadmitir cuando suponen aumento de gasto. Eso ha ocurrido con gobiernos anteriores y con el suyo. Señor Ramírez, que no es la primera vez que llevamos 3 años ya debatiendo presupuestos esta legislatura y hemos visto ahora déjeme a mí acabar. Ahora déjeme, que el reglamento me lo sé igual o mejor que usted. Tonterías jurídicas. Lo que también dice el reglamento es que hay que dejar hablar a la gente. Mire, el reglamento. Sí, el reglamento. Estoy diciendo tonterías jurídicas. Pues cuando el señor Ramírez tenga bien dejarme decir algo, ya lo diré. Adelante. Mire, una cosa es lo que el Gobierno dice porque incrementa gasto y otra cosa es que hay un informe del Parlamento que le dice que estas enmiendas se tienen que admitir. Pero es que además hay un acuerdo diciendo que se admitan. Y luego vamos a una mesa de la comisión donde con sectarismo, porque ustedes tienen mayoría, como no quieren tener este debate porque en el debate de pleno anterior una parlamentaria del grupo Podemos Orainbain o del que sea se votó una cosa diferente al cuatripartito, no vaya a ser que ahora en vez de una sean 2 y por tanto cambie el sentido del voto, ustedes directamente impiden el debate. Y eso aquí y en la China mandarina se llama totalitarismo parlamentario. Y es contrario a la democracia de la que ustedes venían a llenarse la boca hablando, que ya habíamos visto nosotros que no iba a ser así, que ya lo sabíamos, pero está muy bien que la gente lo vea para que sepan el gobierno. Señor Segas, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este debate y también con otro que hoy centra en nuestra mirada y que seguirá centrándola, por supuesto, en el Pleno del Parlamento que se celebrará mañana jueves. Hablaremos de esas inversiones sociales. ¿Cuánto se va a gastar definitivamente el Gobierno de Navarra? Se habla de 35 millones y antes de 113. ¿Por qué ha cambiado? Es una pregunta que formula además Bildu y Podemos Orainbain al resto de sus socios. Lo vemos en unos instantes. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.